Pasa a ustedes, queridos hermanos y hermanas, es un gusto saludarlos. Estamos en la segunda semana de la Cruzada de Ministerio Pastoral y solo quiero hacer un pequeño recuento de lo que la semana pasada compartimos y aprendimos. Y yo les compartí un par de archivos. El primero tenía que ver con ubicarnos en cuál es el sentido y los valores del trabajo, de la acción pastoral. Y luego les di un recuento de los diferentes subtemas que vamos a mirar en el transcurso de estas semanas a grandes rasgos. Era nada más como ampliar el panorama. De hecho, por ahí tuvimos una pequeña confusión. Me preguntaban si las filminas tenían que tener texto. Yo solo lo puse los títulos. Mi idea era solo hacer una reflexión de cada uno. Los vamos a ir viendo poco a poco, cada uno de sus subtemas. Pero a propósito, solo puse el el encabezado o el subtítulo. Y luego la segunda sesión ya empezamos a hablar acerca de hacer una, una autoevaluación de cómo vamos y en qué momento histórico vamos de nuestro ministerio, de nuestro liderazgo. Y todo es válido. Yo entiendo que en el caso de esta generación nueva, me comentaron que la mayoría son jóvenes y a los hermanos que va a llegar es una nueva generación. Y eso está bien. A mí me gusta mucho hacer ese tipo de trabajo. De hecho, yo lo hago con mucha frecuencia. Me invitan, ya tengo muchos años y trato de ser flexible para poder llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Y estar revisando los materiales para que sean más entendibles y más prácticos, porque luego muchas de estas cosas se comparten desde una plataforma así ministerial, teológica y genera un poco de confusión. Yo trato de ser muy práctico, creo que ustedes ya se dieron cuenta, y por la experiencia que Dios me dio en el trabajo de la iglesia, de más de 30 años, pues en diferentes puestos, pues desde ahí yo trato de ser muy práctico y muy entendible. Y bueno, si hay alguna duda, ustedes con toda confianza me dicen, tengan confianza de preguntar si es necesario. No tengo problema. Y bueno, en la tarea que quedó de la semana pasada, el primer, la primera tarea el primer escrito es muy sencillo, es poner por escrito mi experiencia de fe. O sea, dónde, cuándo, cómo. Puede ser cuando fueron las aguas del bautismo, puede ser que lo narren, quién, cómo, cuándo, dónde. O si alguien tiene una experiencia de fe como las que platicamos, porque son diferentes las experiencias de fe. Creo que ya les platiqué la mía, si no me equivoco. Y bueno, pero es diferente en todos. Y lo que yo quiero es que lo escriban una cuartilla o dos máximo, ¿verdad? Y que me narren ahí, hermano, yo me convertí en tal día, tal fecha, tal hermano, tal situación, y lo que puedan acordarse, ¿no? ¿Por qué? Porque esa tarea o ese escrito va a servir para que después puedan ustedes al final elaborar su testimonio de fe. Y eso es muy valioso. El testimonio de fe es una herramienta que un creyente tiene para compartir sobre todo con la gente nueva, ¿sí? Porque uno le puede enseñar muchas cosas, lo que dice la Biblia y lo que dice la teología y lo que dice la pastoral, pero cuando tú le haces tu testimonio de fe a otra persona, hay un dicho acá en México que dice que el conocimiento ayuda, pero el testimonio, arrasa, o sea, acaba de convencer a las personas porque se da cuenta de que Dios tiene el poder para haber trabajado en ti. Eso es el testimonio. Y bueno, en la Biblia hay varios, uno de los grandes testimonios es el del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26, cuando él está ante el rey Agripa y le narra su testimonio. Por eso es que yo digo que hay que elaborarlo. Y yo creo que hoy al final voy a regalarles un escrito como una guía para elaborar su testimonio de fe. Sí, de acuerdo, ustedes lo van a usar para ir desarrollando su testimonio de fe. Es algo extra, realmente, pero tiene que ver con esto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Y bueno, hoy iniciamos un nuevo subtítulo cuando a mí me pidieron que trabajara este tema sobre el ministerio pastoral. eh, lo primero que me vino a la mente fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, los tres momentos históricos de liderazgo es la conversión o cómo llega a Cristo, su proceso de crecimiento, por eso lo puse en un diagrama ahí,
porque el proceso de crecimiento es muy importante. Hay gente que nunca crece en la iglesia, ¿eh? La gente que no le gusta estudiar se queda y dice, no, con eso tengo, o ya me lo sé todo. Y la verdad es que se estancan. Pueden pasar 5, 10, 15, 20, hasta 40, 50 años y están igualitos. Pero fue un descuido de ellos que no quisieron crecer en Cristo, ¿de acuerdo? Por eso a mí me preocupa. Yo soy un apasionado estar invitando a los creyentes, no, hermano, mire, este libro, este curso, esta lectura, esta experiencia de fe, crezcamos en Cristo juntos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que uno crece en Cristo, uno madura en Cristo. Y uno puede ir al tercer momento que yo les compartí. Después uno puede multiplicar su liderazgo. De repente Dios provee a alguien que lo escuche a uno y se convierte en un hijo espiritual, una hija espiritual, al que tú le compartes lo que tú sabes, le acompañas y esa persona va a ir yendo de menos a más y es cuando tú te multiplicas. Y es la de las más grandes bendiciones y satisfacciones que un creyente puede tener, es cuando tú tienes un hijo espiritual, una hija espiritual, un discípulo de Cristo que ayudas con lo que tú tienes, con lo que tú eres, a que vaya creciendo en Cristo. Ese era el objetivo de la sesión pasada, ¿de acuerdo? Entonces espero que ustedes lo autoevalúen y vean dónde vamos y vamos adelante con la ayuda de Dios. Aunque vaya en el primer momento, qué bueno, ya saben la ruta, les decía yo, hacia dónde vamos y no estamos a la deriva, ¿de acuerdo? En la vida cristiana, en la iglesia. Bueno, hoy empezamos voy a compartirles pantalla para compartirles el segundo subtema que es uno de los subtemas interesantes también. Y espero en Dios que podamos aprender también algo más en esta segunda semana. Eh, en la iglesia es muy importante definir cuál es nuestro concepto de espiritualidad. Por eso el segundo subtítulo se llama una espiritualidad bíblica y genuina. ¿De acuerdo? Y yo me voy a permitir compartirles dos archivos. El primero, el día de hoy, que le subtitulo Espiritualidad Cristiana. Entonces, esta semana vamos a hablar de una espiritualidad bíblica y genuina. Y lo vamos a trabajar un poco. ¿Por qué? Porque la iglesia no debe perder ese enfoque, pero la iglesia también se confunde y confunde la espiritualidad con religiosidad, confunde la espiritualidad con conocimiento, confunde la espiritualidad con los años que tiene la iglesia. Yo me he encontrado gente que me dice, hermano, ¿usted qué me puede enseñar si yo tengo 40 años en la iglesia? Y le digo, bueno, pues qué bendición, hermano. Y lo conozco y resulta que es una persona bien problemática en la iglesia. Oh, Señor, ¿qué pasó aquí? No es cuestión de conocimiento, sí sabe de la Biblia, pero qué problemones nos mete, qué conflicto nos mete. ¿Qué quiere decir? Que no ha crecido en Cristo. Hay cierta confusión, aunque el apóstol Pablo, allá cuando escribe su primera carta a los Corintios, el apóstol le dice a los hermanos de Corintio en su primera carta, hermanos, les dice, vosotros por causa del tiempo ya deberíais de ser maestros de otros más. Y todavía tiene necesidad de que yo les vuelva a dar la leche espiritual. Chequenlo por ahí en el capítulo 1, primero de los Corintios. Es una exhortación fuerte a la iglesia de Corinto, porque seguramente ya tienen algunos años y todavía daban algunos problemitas. Por eso, queridos hermanos, yo les comparto con mucho cariño este tipo de reflexiones. Voy a ampliar un poquito más la presentación. Parece que todavía lo puedo abrir más para empezar a avanzar un poco. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Sí, ahí está. Ahí está un poquito más amplio, parece. Entonces le subtitulo yo a este archivo Espiritualidad Cristiana y pongo como texto base Gálatas 5. Gálatas 5, hermanos, todo el capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, de la carta a los Gálatas, es un momento en el que el apóstol Pablo habla de espiritualidad, ¿sí? Más que de religiosidad, más que de otras cosas, más que de legalismo. Y a mí me gusta este versículo. Yo lo pude extraer, aunque
La reflexión comienza en el versículo 16 y 17 de Gálatas capítulo 5, que se los voy a leer. Mire, dice la palabra de Dios así, Gálatas 5, 16 y 17, y luego culminamos con el 25. Dice la palabra, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y dice el verso, y luego sigue desarrollando el pensamiento, y en el versículo 25 dice, si vivimos en el espíritu, pues andemos también en el espíritu. Y en el medio pone una sección que no sabemos de memoria. Habla de cómo manifiestas son las obras de la carne y habla de todas estas cosas que son carnales, evidentemente, dice, y cosas semejantes a estas, y luego habla en el versículo 22, más el fruto del Espíritu Santo, en un creyente es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol. ¿Qué quiere decir? Que hace esa contraposición entre el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Y por eso termina diciendo el pensamiento así. Hermanos, pues si vivimos en el espíritu, cuidemos de también andar en el espíritu. Y bueno, apenas voy iniciando, no se preocupen. En la próxima sesión del jueves, ahí voy a hablar con más precisión sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahorita solo voy a hablar del concepto de espiritualidad para tratar de abrir el panorama. ¿De acuerdo? Y la reflexión de la espiritualidad cristiana, bíblica y genuina, yo la divido de esta manera. Primero hay que hablar de la espiritualidad filosófica. ¿Qué es la espiritualidad filosófica, hermanos? La espiritualidad filosófica es un concepto que se ha desarrollado desde los primeros siglos. O sea, la gente confunde espiritualidad con filosofía. Y bueno, aquí yo pongo algunos ejemplos, ¿no? De cómo en la escritura hay exhortación. Mirad que ninguno se engañe con filosofías y vanas sutilezas, dice el apóstol Pablo a los colosenses, ¿no? Hace esa exhortación, tengan cuidado, dice, porque la filosofía es conocimiento. Y entonces, cuando alguien está centrado en una espiritualidad filosófica, lo que le interesa es el conocimiento. No le interesa otra cosa más que el conocimiento. Y por eso pongo en el tercer punto ahí, el conocimiento superior es el medio para llegar a Dios, cuando se tiene una espiritualidad filosófica. Y el ejemplo más elocuente que tenemos está en Hechos capítulo 17, que ese sí lo quiero ver un poquito. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, hermanos, eh, tiene un ejemplo que quiero tomar para ilustrar esto, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas en su segunda gira misionera, Atenas era la cuna de la civilización este, eh, culta y era la cuna de los grandes filósofos del conocimiento. Imagínense, qué difícil le fue a Pablo predicar en Atenas. ¿Dónde dice? Aquí dice, Hechos capítulo 17, desde el versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Recuerde que la cultura griega fue toda una cultura, lo sigue siendo, una cultura de dioses, semidioses e hijos de los dioses. De hecho, hoy en día las grandes producciones de Hollywood, las grandes producciones de los superhéroes están basadas en mitología griega, ¿no? Todos estos grandes héroes mitológicos, pues hicieron películas y son muy famosas, ¿no? Y bueno, como entretenimiento está bien. Lo que quiero decir es que la cultura griega es una cultura muy imponente. Y bueno, ahí llega a predicar el apóstol Pablo. Y dice el versículo 17, Hechos 17, 17, dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Hasta ahí. La narración es maravillosa. Yo tengo un sermón completo de Hechos 17. Le llamo un Dios poco conocido y hago toda la reflexión de todo el capítulo.
Aquí solo quiero ilustrar que en época del primer siglo, cuando los apóstoles están evangelizando, se encuentran con una espiritualidad filosófica. Los epicúreos y los estoicos eran escuelas de filosofía. Los estoicos, hasta hoy en día, de hecho hay sitios del movimiento estoico donde aquellos que creían que mientras más sufrían, más espirituales eran. ¿Sí? Por eso la frase aguantó estoicamente, o sea, con esta filosofía de vida. Pero los epicúreos era el otro extremo. Los epicúreos decían que podían encontrar la espiritualidad a través del placer. Por eso los griegos de repente tuvieran ciertas perversidades que uno dice, ¿qué les pasó? Bueno, eran filosofías de moda. Y la verdad es que hoy en día no nos salvamos, hermanos. Yo lo que quiero decir es que el mundo desde la antigüedad está impregnado de un enfoque sobre espiritualidad, dicen ellos, pero no es otra cosa más que una espiritualidad centrada en la filosofía. Y pongo como último punto ahí las filosofías hindúes, chinas, mayas, aquí en México, no sé, allá en Argentina o en Colombia, no lo sé. Pero aquí, por ejemplo, aquí en México han resurgido las culturas prehispánicas antes de que hagan los españoles. Y la cultura azteca y maya fueron muy prominentes. Bueno, hay gente que ahora se casa por el ritual maya y hacen una ceremonia como antiguamente, y para eso es válido. Y así viven, andan hasta vestidos como de manera autóctona. ¿Sí? No sé allá donde ustedes viven. Y para ellos eso es vivir espiritualmente. No se diga las filosofías hindúes, ¿no? Han impregnado gran parte del mundo con estas maneras de hacer meditación y tener una espiritualidad contemplativa. Y bueno, es una manera de buscar la espiritualidad, pero no es espiritualidad bíblica, es lo que quiero decir. Es un enfoque de espiritualidad basado en la filosofía, ¿de acuerdo? Por eso trato de ilustrar con esta filmina, como sintetizándolo. Pero vamos a otro tipo de espiritualidad. El segundo tipo de espiritualidad que me gustaría reflexionar con ustedes, queridos hermanos, es el tipo de espiritualidad religiosa. Ese está más peligroso. ¿Por qué? Porque hablamos de la religión como el intento del hombre por llegar a Dios. ¿Sí? Eso se llama religión, ¿sí? En términos sociológicos. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano siempre ha tratado de llegar a Dios a través de sus méritos. Y, y es peligroso porque la gracia se queda a un lado. De hecho, hace años escribí yo un artículo en el abogado de la Biblia de aquí de México. Tuve la bendición de yo ser el coordinador por varios años del abogado de la Biblia a nivel nacional y algunos se molestaron conmigo porque escribí yo un tema ahí que le llamé el peligro de las buenas obras. Y me preguntaron, ¿pero por qué dice eso? Le digo, porque es un peligro las buenas obras. Cuando uno cree que lo que hace le sirve como méritos para llegar a Dios, pues se me hace peligroso. ¿Por qué? Porque bueno, ahí tengo Efesios 2, ¿verdad? Efesios 2 del 8 al 10, que es el último pasaje bíblico que está ahí, ¿verdad? Cuando Pablo dice, hermanos, por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que las buenas obras deben ser algo natural en el creyente, pero no es que le sirvan, como pongo ahí, como méritos humanos, esfuerzos humanos para llegar a Dios o para ganar el favor de Dios. Eso se llama religión. ¿Sí? Y es peligroso porque aquí en México tuvimos años en los que creíamos que éramos salvos por las obras de la ley. Ya en el año 93, 95, más, si no me equivoco, el concilio, reunidos en el concilio, decidimos, estudiando la palabra, decidimos que somos salvos por la gracia y la ley es una referencia, pero que nos lleva a Cristo, pero no somos salvos por guardar la ley. Y le llamamos salvación por gracia y no por obras de la ley. Y lo acordamos en un concilio. Porque de ahí hacia atrás, la iglesia sí creía que era salva guardando la ley, como los judíos, por ejemplo. Teníamos una tendencia judaica muy fuerte, ¿no? Y bueno, si a alguien le pasó eso, fue a los escribas y fariseos, ¿no? Por eso yo pongo ahí, hermanos, varios puntos a reflexionar. Primero,
que hay que tener cuidado con el concepto de religión. Cuando el concepto de religión nos lleva a estar, estar trabajando o estar justificándonos ante Dios a través de nuestros méritos, es peligroso. Porque es sencillo. Yo le digo a los hermanos que todavía aquí se debate eso. Hace poco le dije a un hermano, es muy sencillo, hermano. Nuestros méritos no nos alcanzan para ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque podemos hacer 2 o 3 buenas obras, pero hacemos como 5 o 6 malas. Entonces no nos alcanzan los méritos para ganarnos la salvación. La salvación es por gracia de Dios. Eso ya lo entendemos aquí. Todavía alguno que otro hermano se resiste. ¿Y por qué? Porque pues como mis méritos y mis obras y mi persona y todo eso. Y entonces el segundo punto que pongo yo ahí es los sacrificios, las tradiciones y los esfuerzos humanos vanagloriosos son un peligro. ¿De acuerdo? Sí, no digo que no hagamos buenas obras, al contrario, andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas de manera natural, diría yo. Pues eso es lo que le nace a un cristiano, vivir en buenas obras, pero no es justificado por sus obras, eso es lo que quiero decir. Ahora, como tercer punto, yo hablo de un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Teológicamente, es una mezcla de lo bíblico y lo pagano. Y eso, hermanos, le pega muy fuerte a la iglesia. O sea, este sincretismo de mezclar lo bíblico con lo pagano, digo, a, le afectó bastante a la iglesia cristiana más grande en México, que es la iglesia católico, apostólico y romana, ¿no? Digo, creo que ustedes un poquito saben de un poco de nosotros, ¿no? Nosotros en México fuimos conquistados por el Imperio Español, por la corona española, ¿sí? En los años 1400. Y el imperio español pues traía el catolicismo romano por la reina, la reina que tenían, la reina Isabel de España, le llamaban Isabel la Católica. Y entonces cuando ellos vinieron a conquistar, ellos pensaron que eran los indígenas, los trataron mal, mataron mucha gente, la verdad, porque esto de las conquistas son muy crueles, en todos lados, ¿no? Han sido. En Estados Unidos no, también fue cruel, pero acá en México nos impusieron el catolicismo apostólico y romano como, como cristianismo. Y hay una ilustración muy triste. Se dice que los frailes españoles que venían de España y de Portugal, en una mano traían la cruz de Cristo y en otra traían la espada. Y entonces era, o aceptas a Cristo o te mueres. Y eso lo aplicaron, ¿eh? Parece broma, pero es real, fue real. Yo tengo varios libros de este tipo de historias, porque luego la gente hoy en día ni siquiera sabe, ¿no?, cómo fuimos conquistados. Y hasta gusto les dan que nos hayan conquistado. No, fue cruel la conquista. Pero unas de las cosas que se produjeron ahí, de las repercusiones, fue un sincretismo. Imagínense, mezclaron las culturas mayas, aztecas, toltecas, todo lo que es las culturas de los indígenas prehispánicos acá en México con el cristianismo, hicieron un sincretismo. Por eso en México y bueno, en muchas partes del mundo, el movimiento católico, apostólico y romano es un sincretismo. Ahí interesa más la tradición y los decretos papales, claro. Esa es la explicación. Su teología está basada en eso. Y bueno, para ellos es válido. Y el sincretismo, hermano, se sigue dando de manera inconsciente en muchos lugares. A veces en las iglesias cristianas también pasa. Yo soy muy crítico de eso, hermanos, tengamos cuidado. No endiosemos a nadie. Nosotros no hagamos ídolos humanos. El Señor es soberano y servimos a Dios como único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, movidos por el Espíritu Santo, pero nada más. Y Jesús es nuestro modelo, porque el sincretismo es una mezcla que se va dando a veces inconscientemente, insisto, de lo bíblico con las culturas paganas. Y bueno, hay que tener capacidad de reflexión. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa con esto? Y si no está en el texto bíblico, entonces hay que cuestionarlo. A ver, ¿de dónde viene? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Digo, yo siempre he sido así muy, apenas hace un año murió un tío mío aquí en Monterrey, que fue sacerdote él.
él fue sacerdote, renunció a sus hábitos para casarse con una de mis tías. Y después yo lo bromeaba mucho, después le decía, tío, te convertiste en padre, pero de familia, porque llegó a tener como 5 o 6 hijos, ¿no? Con una de mis tías, hermana de mi mamá. Y bueno, él tenía muchos libros y yo le preguntaba muchas cosas. Era un hombre respetuoso, era un hombre educado, porque lo habían consagrado desde niño a él ahí. Entonces, pero yo aprendí algunas cosas del cristianismo y él reconocía, cuando yo me hice cristiano evangélico en la Iglesia de Dios Séptimo Día y una de sus hijas también después se convirtió a Cristo, él nos decía, no, está bien, ustedes saben en qué camino están, sigan a Cristo. O sea, en el fondo ellos saben que Cristo es el camino, pero las tradiciones, la política eclesial y todo eso ya los abrumó. Bueno, el ejemplo bíblico sobre espiritualidad religiosa lo tenemos en la Biblia. ¿Dónde? En Mateo capítulo 23. Lo voy a poner como un ejemplo porque ahí está, para que vean que desde los tiempos de Jesús ya había una espiritualidad religiosa. De hecho, el Señor Jesús se topó con ese modelo de espiritualidad. La religión era más importante que cualquier cosa. Y mire, nada más voy a leer los primeros versículos. Mateo capítulo 23. Voy a leer solamente los primeros versículos, ¿no? Los primeros 8 versículos, hasta ahí va a ser suficiente. Dice Mateo capítulo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, que eran cuadritos eran mensajes que se pegaban y en los brazos, y extienden los flecos de sus mantos, o sea, de sus túnicas, ¿no? Verso 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí que quiere decir maestro. Verso 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén, hasta ahí. La exhortación sigue, ¿eh? De hecho, todo el capítulo 23 lo conocemos como los ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque hacen esto, pero dejan de hacer esto otro. Eso se llama espiritualidad religiosa. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, hay que tener cuidado, porque sus criterios, sus valores eran ser vistos de los hombres. Entonces, yo le llamo una espiritualidad religiosa. Y tanto la anterior, la espiritualidad filosófica y religiosa, son un peligro en las iglesias. Yo soy muy cuidadoso de que no se incorporen en la iglesia. Hay gente que no se da cuenta, pero hay que reflexionar con la iglesia para no caer en este tipo de cosas. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo ven? Espero no ser muy duro, porque lo dicen que soy muy duro. Y les digo, no, nada más ser reflexión para que podamos crecer, porque imagínense, cuando yo veo un tipo de estos casos, no soy tan duro para decirle en su cara o públicamente, sino me gusta trabajar con los más jóvenes, decir, a ver, hijo, tenga cuidado con esto. Sí, por ejemplo, mis hijos tocan música en el grupo Alabanza, siempre al frente, ¿no? Y ellos han crecido así conmigo, pues yo fui pastor muchos años y ellos aprendieron música y los tres son músicos, los tres hijos que yo tengo, ¿no? Y les gusta servir en la iglesia, cada uno en su tiempo, ¿no? Y saben, y entonces yo les digo, tengan cuidado, hijos, nada más. O sea, ustedes no son estrellas de música. Ustedes no son estrellas, son siervos de Dios que pasan a servir a Dios. O sea, si yo los ubico, los oriento, no crean que los dejo nada más así. Qué pesado, ¿verdad? Que tengan un papá como yo. Pero les sirve. Claro, yo los apoyo, lo que necesiten. ¿Qué necesitan, mijo? Una guitarra, un bajo, una batería. Y ellos siempre están en los grupos. Pero cuando yo veo algo que van mal, yo les platico con ellos. Oigan, cuidado. O al grupo de jóvenes. Y a los hermanos también. Digo, hay que tener tacto pastoral, pero lo que digo es que hay que tener cuidado con no confundir
la religiosidad con la espiritualidad. ¿Están de acuerdo? O sea, porque sería muy trágico que estaremos todos confundidos en la iglesia y nos vayamos por rutas pues que no son, ¿verdad? O que no deben de ser. Y entonces, este, hay que tener cuidado entonces para no seguir a quien está distorsionado, ¿sí? Porque no falta alguien que se promulgue como el que sabe más y diga, no, es que yo sí sé, hermanos, miren, es por aquí. Y hay que tener cuidado a ver si es cierto que está sustentado en la palabra y en la actitud de Cristo y en el modelo de Cristo. Pero, pero hoy en día, de hecho, yo la gran crítica que hago a las iglesias cristianas, sobre todo a las mega iglesias, ¿no? Eh, que es peligroso porque la gente cuando ve a una persona, pues le tiene cariño y aprecio. Y hay una frase que yo uso acá, que les digo, no endiosen a las personas, o sea, no los pongan en un pedestal, son personas. Qué bueno que sean personas especiales, pero no, nosotros sabemos a quién servimos. ¿Por qué? Porque a veces al ser humano le gusta eso. Y ahí me preocupa mucho cuando alguien se pondera, incluso hoy en día, me gusta, yo tengo amistad con mucha gente, muchos pastores de diferentes denominaciones, ¿eh? Yo no tengo problema con ello, pero sí me doy cuenta que algunas iglesias o denominaciones sí tienen todavía profetas o apóstoles, y lo que diga el profeta apóstol es ley. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Tú dices, wow, pero hay gente que le gusta eso, porque es muy cómodo seguir a alguien nada más sin reflexionar. Esa es la explicación, ¿eh? Tú dices, ¿por qué tanta gente sigue este tipo de personas? Ah, porque esa persona es la que dice que tiene contacto con Dios y es la que se hace responsable de recibir la revelación de Dios y la gente nada más le sigue y le escucha. No tiene mayor compromiso de crecer en Cristo, de estudiar la palabra, de meditar. O sea, es muy cómodo ir y sentarse y escuchar. A ver, llenen mi tanque de gasolina, ¿verdad? Como dice, hay una broma ahí, ¿no? Que la gente que va a esos lugares dice, traigo el tanque vacío, llene mi tanque. Ya lo leyó, ahora sí, ya lo llenó, ahora sí. ¿Cuánto es? Y se va, se contenta. Pero nunca crece, nunca madura en Cristo y menos va a ser capaz de dirigir a otros porque es un poco cómodo seguir ese tipo de personas. Es trágico, me parece, pero bueno, finalmente, pues cada quien. Yo como pastor siempre me he preocupado por ayudar, impulsar a lo que los hermanos crezcan. Y bueno, no sé si ya se lo comenté, no me ha ido mal, apenas prediqué hace como unos sábados aquí en la iglesia, me pidieron que predicara acerca de eso, de discipulado. Y yo les decía, no me ha ido mal, hermanos. Yo les decía, bendito Dios, digo, no me ha ido mal en el discipulado porque este, estaba yo haciendo un poco de memoria y cuando menos de los dos últimos, de los líderes más fuertes aquí en México a nivel nacional, pues hice memoria y bueno, me tocó en algún momento de su vida, de inicio de ellos, aportar algo para que ellos crecieran. Dije, bueno, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que se pudo ayudarlos y ellos ya crecieron y pues son ejecutivos o son sobrevedores. Qué bueno, o sea, yo estoy contento con eso. Como le compartía al inicio a mi hermano Abraham, a veces uno tiene que saber dónde situarse y ayudar a otros para que crezcan. Y en algún momento ellos tomarán la estafeta, o sea, continuarán con la capacitación y la enseñanza. Y qué bueno, solo hay que orientar y hay que capacitar a los creyentes. Y a mí me encanta decir que ellos, los creyentes, deben de crecer y llegar a ser todo lo que Dios quiere que ellos sean. ¿De acuerdo? Y para ello hay que hacer reflexiones como estas. ¿Qué sí es espiritualidad y qué no es espiritualidad? ¿De acuerdo? De hecho, hoy en día apenas terminé de dar un curso a una iglesia aquí en Mérida, Yucatán. Me invitaron y les dije que sí. Hice un curso, querían que les hablara de evangelización porque estaban un poco confundidos y desarrollé un curso que le llamo ¿qué es el evangelio y qué no es el evangelio? Porque se confunden hasta eso los creyentes. Y nos fue bien en la reflexión. Hice cuando menos 5 o 6 sesiones de 1 hora y media y les ayudó a clarificar
como qué sí es y qué no es el evangelio, porque les decía, a veces confundimos el evangelio con otras cosas. Y por eso pues no hay tantos resultados, porque estamos predicando no sé de qué cosas, pero no el evangelio. Y así en el concepto de espiritualidad. A veces alguien se puede confundir y pensar que es espiritual porque, por ejemplo, yo tengo familia aquí en México que es católico romana, y luego pasan por una iglesia y se persinan. Y eso ya es espiritualidad para ellos. Qué extraño, ¿no? Es como un ritual, pero eso no pasa nada. Pero ahí ellos creen que, decía mi abuelo, se están asantiguando, decía él. O sea, ellos sí creen que están adquiriendo una cierta espiritualidad al hacer ese tipo de ritual. Bueno, es erróneo, pero bueno, ellos lo creen así. Y se me hace trágico, ¿no? En lugar de ponerse a orar y leer la Biblia, ¿no? Y yo cuando tengo oportunidad, pues sí claro que sí les digo de manera muy cuidadosa, ¿no? Porque pues, puede ser ofensivo para ellos. Bueno, entonces, hasta aquí, hermanos, vamos bien. Hay posibilidades de que alguien se equivoque, aún en la iglesia, y piense que es espiritual, pero no es que sea espiritual, es que está confundiendo la religiosidad, la filosofía y también a veces las tradiciones, ¿no? Y ahorita vamos a ir a qué sí es espiritualidad, porque claro, hay que llegar ahí, ¿no? Y el modelo de Jesús nos puede ayudar. Pero hasta aquí vamos bien, hermanos. De hecho, les adelanto, la tarea para la segunda semana va a ser un trabajo de investigación. Es sencillo, no se preocupen. Ustedes pueden investigarlo. Yo les encargo de tarea, ahí en el sílabo está, que investiguen lo que llamamos la vida monástica. Porque la pregunta es, ¿qué pasó después de el año 100 cuando mueren los apóstoles? Se cree que murieron en el año 100, 105, los discípulos de Cristo. Ellos dejaron otros discípulos que les enseñaron, todavía no había imprenta, no había escritura, todo era oral y en pergaminos. Bueno, pues para el año 150, cerca del año 200, nace la vida monástica. Entonces quiero que la investiguen. Los monjes, ¿por qué hicieron una vida monástica? ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿Cuáles son los enfoques? Y entonces el trabajo es investigar sobre la vida monástica, primero. Y luego segundo, el segundo subtema es investigar sobre el tema de la reforma protestante y la contrarreforma, ya del siglo XVI. Son dos momentos históricos en los que se revisó el concepto de espiritualidad. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué aciertos y qué errores tuvieron. Eso lo miraremos después, ¿no? Ahorita es tarea para que ustedes investiguen. Y bueno, siempre uno crece cuando investiga un poquito más, pero esa va a ser la tarea, que tiene que ver con esto que yo estoy diciendo. Y ahí van a confirmar muchas cosas. Históricamente está comprobado. La historia lo dice, la historia universal lo dice. Y la historia del cristianismo también, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con confianza. No, hermanos, Ustedes todo díganme. claro. ¿Está claro el asunto? Sí, ¿vamos bien? Bueno, ok, perfecto. Voy a pasar entonces al tercer momento, que es a donde quiero llegar. Miren, si hubo una persona que reflejara una espiritualidad genuina, fue Jesús. ¿Están de acuerdo? O sea, la espiritualidad yo le llamo al estilo del Señor Jesucristo. Sí. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado, déjenme les digo, porque ya les platiqué que aquí en México fuimos conquistados y en los años 50, de 1950, aquí en México, empezaron a venir los artistas españoles también. Y luego hay una película sobre Jesucristo de esos años con Enrique Rambal, se llamaba, ya murió, el artista Enrique Rambal, que se llamaba, esa película se llama El Mártir del Calvario. Y El Mártir del Calvario fue la primer película que la gente aquí en México vio sobre Jesucristo, o de las primeras. Pero Enrique Rambal hace el personaje de Jesucristo con una espiritualidad mística, y entonces él habla, él siempre anda agachado como los monjes, y cuando levanta los ojos al cielo, él se dirige a Dios como, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como los sacerdotes, ¿verdad? Y la gente aquí en México creyó que así era Jesús.
Y hay gente que todavía dice, no, Jesús era así, como hablaba él. Era un actor de cine y tenía un enfoque. Y yo discuto mucho eso con mi familia, con mi familia de la carne, porque acuérdense que tengo familia yo católico, romana y apostólica. Les digo, oye, así no fue Jesús, hay que leer la Biblia. Me gustan las nuevas películas que hablan de Jesucristo, hablan de un Jesús más humano, no se les han visto. Hay algunas nuevas. Ya presentan a un Jesús sonriente, relajado, que convive con sus discípulos, que camina, que come. Ya es diferente, porque lo han tenido que estudiar su contexto. Bueno, solo es un paréntesis para que no confundamos. O sea, hay enfoques también sobre la vida de Jesús. Y el pasaje, el pasaje clave en esta parte es Lucas capítulo 4, claro. Lucas capítulo 4 es un pasaje profético, ¿sí, hermanos? Sobre todo a partir del versículo 16. Y desde la antigüedad, hermanos, desde el profeta Isaías, si no me equivoco, 61, ya estaba profetizado, ¿sí? Que Jesús iba a hacer esta declaración, ¿de acuerdo? Sí, Isaías 61 es la profecía del profeta Isaías y Lucas capítulo 4 es el cumplimiento de la profecía, ¿de acuerdo? Pero es muy valioso lo que Jesús hace porque marca la pauta. Déjeme se lo leo y luego lo voy a tratar de interpretar el pasaje. Lucas capítulo 4 versículo 16 dice la palabra de Dios así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Este pasaje es maravilloso, hermanos, por varias razones. Primero, porque es una de esas profecías que se cumplen a cabalidad. Y es maravilloso saber que antes de que el maestro estuviera acá en Nazaret y fuera a la sinagoga y hiciera esta acción, más de 800 años atrás, el profeta Isaías, movido por el Espíritu de Dios, había escrito esto. Ahí está en Isaías 61. Entonces, cuando se cumple a cabalidad, es una maravilla, hermanos. O sea, no es una casualidad, ni es un evento fortuito, es una profecía cumplida. Eso es una bendición. Primero, ¿verdad? Que se cumplen las profecías que estaban, o sea, eso comprueba que eran verídicas. Más de 800 años atrás se había escrito entre los profetas de Israel, especialmente el profeta Isaías, el profeta Ezequiel también. Ahorita vamos a ver un pasaje de él también, pero quiero desarrollar este pasaje de Lucas capítulo 4. Y luego, las enseñanzas, la enseñanza medular es: si el Espíritu del Señor me ha ungido o está sobre mí, es para puras cosas buenas. ¿De acuerdo? Sí, por eso yo critico cuando alguien dice, es que es el Señor me dijo y anda haciendo maldades o fechorías. Eso no, para eso no sirve el Espíritu de Dios. No funciona así. El Espíritu de Dios produce puras cosas buenas. Ya lo comentamos, ¿no? El fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, todo eso viene, aunque lo vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a hablar de teología del Espíritu Santo, pues aprovecho para decir que, que, que Jesús lo hace para que se cumplan las escrituras. Y dice, y si el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, predicarle a la gente más vulnerable. Eso es importante, hermanos, porque luego uno nomás quiere predicar en la iglesia, no. Hay mucha gente vulnerable, como dice aquí, pobres, que necesitan escuchar, necesitan tener esperanza, necesitan la buena noticia. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, me envió también para sanar a los quebrantados de corazón. Eso, hermanos, es maravilloso. Cuando el Espíritu del Señor te mueve, cuando tú ves a alguien que está sufriendo y doliéndose,
y tú te acercas a compartirle, ahí compruebas que el Espíritu de Dios te está moviendo. Sanar a los quebrantados, dar buenas nuevas a los vulnerables, a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad, ¿sí? Hay quien dice que esto es literal a los presos, pero hay gente que no está en la cárcel, pero está cautiva, muchas cosas, ¿no? Aunque si alguien se atreve a ir a un penal, pues que bueno. Yo creo ya les platiqué, yo estuve, mi primer trabajo pastoral en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, es frontera con Estados Unidos, la frontera alta. Y cuando llegué ahí a predicar, pues yo venía de un barrio difícil, yo tenía una experiencia de fe y estuve predicando ahí en el penal, se llama el centro de readaptación ahora, 5 años, como 5 años. Llegué a tener una iglesita dentro ahí. Cada semana entraba yo, entre semana. Y entré yo con mi esposa, primero a predicar a unas personas, después se convirtió uno, otro y se reunían. Y llegué a tener un grupo, una pequeña iglesia. Me prestaron un salón ahí, el director de en esos años, porque me, saqué credencial, pedí permiso, bien todo, y me identifiqué que pertenecía yo a una iglesia seria y también una iglesia que estaba, desde esos años, estaba eh, registrada, que tenía registro constitutivo ante el gobierno, y bueno, ahí pude tener una iglesia. Estuve varios años. Y ya después de 5 años que me cambiaron de ciudad, bueno, pues ya yo le dejé a otro pastor ahí el ministerio, pero es una bendición predicar en un penal. Es todo un reto, ¿no? Había hermanos que me decían, no, hermano, no quiero entrar porque tengo miedo. Ah, está bien. ¿Y saben quiénes entraban más conmigo al penal a predicar cuando yo iba? Las mujeres. No sé por qué. Son más valientes las mujeres, no sé por qué. Y me acordé de aquello que dice el Evangelio. Dice el Evangelio, hermanos, que cuando a Jesús lo crucificaron y estaba en la cruz, los discípulos huyeron porque les dio miedo. Pero las mujeres estaban a los pies de Jesús cuando él estaba muriendo en la cruz del Calvario y las menciona por nombre. Entonces, bueno, qué bendición, ¿no? Entonces, yo lo comprobé en este ministerio carcelario, le llamamos. Las hermanas eran las que entraban conmigo y después uno que otro hermano también entraba, ¿no? Y bueno, Jesús dice, si el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para estas cosas y también para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los quebrantados y predicar el año agradable del Señor. O sea, cuando alguien es ungido con el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios lo mueve para puras cosas buenas, no para cosas malas. ¿De acuerdo, hermanos? Porque lo que el Espíritu Santo produce en un creyente son puras cosas buenas. Ya lo vimos en Gálatas 5. Sí, hay una lucha en todo ser humano de la carne contra el Espíritu, pero cuando tú aprendes a ser lleno del Espíritu Santo, pues sabes que te pones a orar, sabes meditar con la palabra, estás en la sintonía de Dios, el Señor te va a mover para sus propósitos, claro. Y bueno, aunque como digo, lo vamos a ver la próxima sesión el jueves, vamos a hablar en específico de teología del Espíritu Santo. Cómo se recibe, cómo se llena, qué produce el Espíritu Santo, qué señales hay, cuándo es cuando es sellado con el Espíritu Santo a alguien y bueno, ampliar el panorama sobre el tema, porque es todo un tema, ¿no? El tema del Espíritu Santo. Aquí yo trato de verlo de manera práctica. La espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo, tiene que ver con esto que está ahí en la pantalla. Eso es espiritualidad al estilo de Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, insisto, no es por nuestros méritos o nuestra capacidad, es por la gracia de Dios. Y hay un pasaje más, hermanos, que comprueba algunas cosas. Ezequiel 11, 19 y 20. Son dos versículos, pero son muy, 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 muy importantes. Se los voy a leer, porque es la profecía también. Fíjese, esta porción es muy importante. De hecho, este mensaje del profeta Ezequiel me parece que ni siquiera el pueblo de Israel lo supo interpretar. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. El profeta Ezequiel, en el capítulo 11 y el versículo 19 y 20, dice ahí la palabra de Dios. Así, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén.
el mensaje es más amplio, ¿no? Empieza desde el versículo 16. Yo solo extracté esta parte porque me interesa decirles, hermanos, ¿qué quiere decir esto que yo acabo de leer? Versículos 19 y 20, ¿no? Tiene su contexto ahí, ¿no? Es una profecía para el pueblo de Israel primero. El pueblo de Israel se ensoberbeció y los escribas y fariseos se conformaron con una espiritualidad religiosa. ¿Por qué? Porque se ensoberbecieron y ese fue un gran problema. Porque creían que cumplir al pie de la letra con la ley los hacía diferentes a todos y menospreciaban a los demás. Que es lo que en Mateo 23 el maestro les recrimina y les reclama. Pero aquí estaba la clave. El Señor les había dicho a través del profeta, yo soy el que voy a cambiar su corazón de piedra duro por un corazón de carne sensible. En otras palabras, hermanos, el único que puede cambiar a una persona es Dios. No es un pastor, no es una iglesia, no es el mejor orador, o el mejor pastor, o el mejor hermano, no. Dios puede usar a quien Dios quiere usar. No se imaginan cómo yo he visto que Dios usa a diferentes personas. Algunas son muy jóvenes y ni siquiera se dan cuenta cómo Dios los usa, claro. O algunos son ya muy grandes, muy mayores, pero están en la sintonía del Señor. Y el Señor ya les había dicho, yo soy el que voy a cambiar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, los pondré dentro de vosotros. Dice el verso 19. Ahora, el verso 20 dice, ¿para qué? Para que puedan andar en las ordenanzas y guarden los decretos y los cumplan y puedan ser pueblo, y dice, y yo sea Dios de ellos. O sea, ¿cómo interpretar el versículo 20? En otras palabras, hermanos, si Dios no cambia el corazón de un creyente, entonces no se pueden cumplir las ordenanzas del Señor. O sea, se necesita la dirección de Dios, se necesita el espíritu de Dios. Por eso ahí les había dicho, voy a cambiar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que ustedes tengan la capacidad, voy a parafrasear el pasaje, para que lleguen a tener la capacidad de cumplir, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Para eso se necesita el Espíritu de Dios. No, hombre, en la carne no se guarda nada. En la carne se hace desorden. ¿Están de acuerdo? Ya lo dijo el apóstol en Gálatas 5. Entonces, fíjense qué importante, fíjense, que es importante aprender la espiritualidad al estilo de Jesús. Y ahorita voy a ir a algunas conclusiones que sacamos de este apartado. Algunas aplicaciones, ¿sí? Pongo yo ahí en el tercer punto, solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. ¿De acuerdo? Lo demás, hermanos, son cosas buenas, pero no producen espiritualidad. Déjenme les digo. Puede sonar duro, pero bíblicamente así es. Solo el Espíritu Santo es igual a espiritualidad. Las, los mandatos, las tradiciones, los rituales, hermanos, este, pueden ayudar para estar buscando a Dios, pero no producen espiritualidad por sí solos. Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Por eso yo cuestiono mucho. Hay gente que me dice, no, yo oro mucho a Dios y el Señor me levanta a las 3 de la mañana a orar y fíjese que yo oro al Señor y siempre le dice a la iglesia que ora y nunca cambia su carácter. Yo digo, Dios, qué contrasentido, es que Dios mío, se me hace que, pues qué bueno que se esfuerce en orar, ¿verdad? Pero si el Señor no está cambiando, algo está pasando ahí. Algo no funciona en la ecuación, ¿de acuerdo? Puede ser que no esté dejando que el Espíritu Santo lo llene, lo dirija y lo impulse a dar lo mejor. Puede ser que sea su carne la que le dice, tú levántate a orar porque así vas a estar sobre todos los demás. Es carne, ¿de acuerdo? Por eso, queridos hermanos, me gusta mucho a mí el Sermón del Monte. No sé si la vez pasada lo vimos, creo un poquito. El Sermón del Monte o de la montaña, el maestro da indicaciones muy precisas. Y me encanta, y el capítulo 5 el 6 cuando el maestro dice, este, no oren como los fariseos y los escribas, porque aman el que la gente los vea. Ustedes cuando oren, háganlo de manera
discreta, en su recámara, y pídanle a su Dios, y vuestro Dios que ve en lo secreto los va a recompensar en público. Cuando ayunen, háganlo para la gloria de Dios, no tienen que andar diciéndolo a muchos. Dice, unjan su cara, dice, unge tu rostro, como si nada pasara, porque cuando uno usa las disciplinas espirituales para alardear, ya pierden el sentido espiritual. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, tener que tener cuidado. Y yo me he encontrado mucho en la iglesia eso. Sí. O yo sé mucho de la palabra. Yo dije, ¿será? ¿Será? Déjeme lo pongo en tela de duda. Y bueno, pues a lo mejor puede ser que sí, pero solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. Ahora, las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la meditación bíblica, el servicio, son canales de la gracia de Dios para que, para que estemos en la sintonía del Espíritu Santo, pero por sí solos no producen espiritualidad. Déjenme les digo. Solo el Espíritu Santo igual a espiritualidad. Y bueno, pongo en la parte superior el mensaje de Pablo a los tesalonicenses cuando les dice, hermanos, oren para la santificación del Espíritu y de la verdad. ¿Sí? O sea, hay que orar a Dios pidiéndole, Señor, si no alcanzo a entender mucho todas estas cosas que dice el hermano, pero sé que tu Espíritu Santo me puede guiar y me puede santificar y yo pido eso. Y el Señor empieza a trabajar cuando ve un corazón sincero, ¿de acuerdo? Es diferente a que yo diga, no, Señor, gracias porque yo no soy como los demás. Porque mira, yo hago esto es. Hay una parábola que el Señor Jesús puso, ¿no? La parábola del publicano del fariseo y el publicano. Es maravillosa la parábola. El maestro con eso dejó clarísimo cuál debe ser la actitud correcta de orar. Dice que el fariseo llegó y le dijo, Señor, gracias porque no soy como todos estos. Mira, tú me has bendecido con esto y esto. Y el publicano dice que la actitud de él fue llegar y no querer levantar su vista. Llegaron al templo de Jerusalén, majestuoso, y no querer levantar su vista y dice, Señor, tú me conoces que soy un pecador, me he equivocado, ten misericordia de mí. Y el maestro dice en esa parábola, yo les digo que el publicano salió más justificado que el otro, aunque las apariencias engañan. Ese es el problema, que las apariencias engañan. Entonces, hermanos, estas son aplicaciones para nosotros, ¿sí? Esta semana, entonces, vamos a estar hablando de una espiritualidad bíblica, ¿qué dice la Biblia? Y genuina, ¿sí? No simulada. O sea, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo trabaja Dios con el creyente para que el Espíritu de Dios esté siempre funcionando, por así decirlo, esté motivando? Cuando yo predico sobre el Espíritu Santo, yo digo, el motor del creyente debe ser el Espíritu Santo, no cualquier otra cosa, porque si lo mueve otra cosa, se va a agotar, se va a acabar. Pero si el Espíritu de Dios, como decía el antiguo, que se mueve en mí, entonces puedo orar, cantar, servir, ayunar, porque el Espíritu de Dios me mueve a hacer las cosas buenas. Pero si me mueve el ego o la soberbia, entonces se acaba eso. Tiene límites, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso las aplicaciones con las que yo voy cerrando esta primera exposición. El tema es una espiritualidad bíblica y genuina. Vamos a seguir revisando la Biblia. La próxima sesión vamos a hablar del tema del Espíritu Santo. Yo le llamo teología del Espíritu Santo. Y no se preocupen, voy a leer primero lo que nosotros creemos oficialmente, pero a mí me gusta ampliar el panorama, ¿sí? Profundizar un poco más en el tema, porque eso ayuda mucho. De tal manera que dice ahí en la parte central de la filmina, los dones del Espíritu Santo y los frutos son del Espíritu Santo para el creyente, para beneficio del creyente. Imagínense, entonces cuando yo tengo un don de parte de Dios, aunque tenemos una sesión especial para eso, dones y ministerios, lo vamos a ver ya como en la cuarta sesión. Pero de entrada yo les digo, lo bueno que nosotros tenemos viene de Dios. ¿De acuerdo? No es que seamos muy buenos nosotros, es que viene el Espíritu de Dios.
Los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son del Espíritu de Dios para el creyente. No es que sean dones del creyente ni frutos del creyente. ¿Sí queda claro esa parte, hermanos? Eso es muy importante para mí, porque no hay quien se confunde hoy en día y de repente dice, no, es que mis dones, no, hermano, no digan, son dones del Señor con el cual me ha favorecido. Y sí tenemos, claro que sí tenemos. Le digo, lo vamos a ver con detenimiento. ¿Qué dice la Biblia y cuáles son y cómo operan? De hecho, les voy a compartir hasta un formato para descubrir los dones, si es que no los han identificado. Todos tenemos, por la gracia de Dios, todos tenemos, por la gracia de Dios, algún don. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida, hermanos? Este tema, primero, de una espiritualidad cristiana, yo le llamo, no filosófica, no religiosa, sino con el modelo de Jesús y situada o movida por el Espíritu de Dios. Eso le da, creo que le da mucho cauce a nuestra vida cristiana, ¿sí, hermanos? Y no permite que nos desviemos con diferentes filosofías o religiosidades que de repente se ven en las iglesias también, no crean que no, sí se dan. Ahí es trabajo del pastor orientar, ¿sí? Y si uno puede hacer reflexión con los hermanos, pues uno lo puede hacer, ¿no? Pero ahí es trabajo del pastor porque es delicado, ¿no? Imagínense que una persona que llega con toda la arrogancia del mundo y dice, es que yo, pues como le dices, ¿no? Si él dice que es, bueno, pues él dice que es, es que bueno. Pero a veces las apariencias engañan, es lo que quiero decir. Tener cuidado, poco de cuidado. Por eso en las iglesias luego nos llevamos tristes experiencias, ¿sí, hermanos? Yo soy muy, como pastor he sido muy cuidadoso de eso, ¿eh? Yo cuando he sido pastor y veo un detalle así, sí platico con las personas. Venga, hermano, vamos a platicar. Platíqueme, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y me ha tocado, ni modo, orientar. Claro, ya la experiencia de los años me dice que cuando veo que alguien anda intentando hacer maldades, me gusta, véngase, vamos a sentarnos a tomar un cafecito y vamos a platicar. Fíjese que vi esto y visto otro, no me gustó. Revise eso. No, pero que yo y que... No, 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 tranquilo. No lo acuso de nada, nada más digo que tenga cuidado con las mujeres, que tenga cuidado con las finanzas, que tenga cuidado con el ego. Aquí en México hay una broma que se dice, tengan cuidado con las tres Fs. Se los voy a compartir. ¿Qué son las tres Fs? Faldas, finanzas y fama. A los pastores se les dice, tengan cuidado con eso. Hay un libro entero que lo desarrolla. ¿Eh? Es un libro para pastores que se llama de Carlos Domínguez Morano, ¿no? Pero está bien como reflexión, porque es una bendición, por ejemplo, ser un líder en la iglesia, pero también es toda una tentación, sentirte con todo el poder. Lo digo por experiencia. Cuando una persona no se deja guiar por el Espíritu Santo, sino por el ego, y le das un puesto, un título, cambia. Esa es una característica, ¿eh? Cambia. Entonces, oye, el hermano tan sencillo que era y tan bueno y de repente cambió. Ah, es que ya es, no sé qué. Ya tiene el título, el puesto. Caray, cambió, bueno. Y tú dices, qué raro, qué extraño. Cuando yo veo ese tipo de cosas sí me preocupan, créanmelo. Porque, porque yo lo viví, yo tuve la bendición de tener casi todos los puestos en la iglesia. Pero me dicen, hermano, no extraña, hoy en día no tengo ningún puesto ni título. Solo soy un ministro en retiro. Digo, no, hermano, no, yo me siento igual, créanmelo. Digo, pues es que ya los tuve, ya no lo necesito. Pero no extraña, le digo, no extraño, porque yo siempre me preparé, siempre dije que eran temporales los puestos. O sea, creo que todo tiene su tiempo. Pero cuando a una persona le das un puesto y cambia, se ensoberbece, hay que tener cuidado. Puede ser que sea el ego lo que lo está moviendo. Y bueno, como dije, se lo toca a los pastores, ¿no? Tengo un último pasaje bíblico, hermanos, también importante, que es el que viene en la parte baja, que es primero los Corintios 1:30. De hecho, no sé si alguien me quiere ayudar a leerlo para que seamos un poquito más. Primero los Corintios 1, capítulo 1, y el versículo 30. Yo lo tengo, hermano. ¿Me Sí, escucha? adelante, hermana, por favor. Ok. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús.
Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Gracias, hermano. Muchas gracias. Quizás que tenga diferente versión. Yo tengo una antigua versión. Ya ve que los ministros somos muy antiguos, antiguas versiones. Déjeme se lo leo en la versión antigua, versión de Reina Valera. Primero los Corintios 1:30, la versión que yo tengo dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice el verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Verdad? Entonces, este pasaje es importante porque habla de la obra completa de Dios en nuestro favor. ¿Sí? ¿Qué es justificación? Nosotros tenemos acá en México un tema que le llamamos la triple dimensión de la salvación. Es uno de los primeros escritos que tenemos para el discipulado. Es un folleto que tenemos. Yo lo acabo de, le pedí a uno de los jóvenes que me ayudara a pasarlo en una presentación y con diagramas, ¿no? Porque a veces es más sencillo hoy en día, sobre todo para la gente nueva. Pero primero los Corintios 1:30, el apóstol Pablo habla de que el Señor es tan bueno que hace toda la obra completa en nuestra vida, en nuestro favor. Él nos da la justificación. ¿Qué quiere decir? Que Él nos justifica delante de Dios. O sea, más adelante llega a decir que Él anula el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, el acta de acusación que teníamos, Él la quita. Entonces, en Dios, en Cristo Jesús, nos justifica. Jesús nos justifica por su sacrificio, ¿de acuerdo? Somos justificados de nuestros pecados por el sacrificio de Jesús. ¿Sí, hermanos? Eso es lo primero que Dios hace con nosotros. Segundo, santificación. La santificación es un proceso, no es un acto instantáneo. La justificación sí es un acto instantáneo, es cuando tú aceptas a Cristo y te conviertes a Cristo. Él te declara justo. Es el primer momento, pero el segundo momento es la santificación. Y la santificación es un proceso que dura toda la vida cristiana. ¿De acuerdo? No nos confiemos. Sí, porque luego hay hermanos que dicen, no, hermano, yo mire, tengo caminando con el Señor como 40 años. Se descuida y les digo una cosa, se sobreconfía y yo he visto grandes caídas. Créanmelo, grandes caídas de grandes personajes en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque se confiaron. No, hombre, tengo 40 años sirviendo al Señor y caminando con el Señor. No, hermanos, el proceso de santificación es un proceso que dura toda la vida. Y el que perseverar hasta el fin, ese será salvo, dice el apóstol. O sea, la santificación es un proceso que va, yo diría, de menos a más. Somos bebés en Cristo, vamos creciendo, vamos madurando. De ahí mi obsesión por ayudar a los creyentes a que en este proceso de santificación, a que crezcamos en Cristo. ¿De acuerdo? Y el tercer momento le llama aquí el apóstol Pablo, redención. Algunos teólogos le llaman la consumación de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? La palabra redención es la salvación completa. Pero eso estamos hablando del momento en que el Señor Jesús regrese por segunda vez y pueda redimir todas las cosas en Cristo. O sea, restaurar todas las cosas en Cristo. Entonces, son tres, nosotros en México le llamamos la triple dimensión de la salvación. La justificación, pues es que fuimos perdonados. La santificación es que seguimos creciendo en Cristo en un proceso, y la redención futura, estamos hablando del momento final, ¿de acuerdo? Y eso es una manera de interpretar el pasaje de 1 Corintios 1:30. Pero el versículo 31 es maravilloso, lo complementa y dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. O sea, si de algo nosotros tenemos que gloriarnos, pues es en el Señor. ¿Sí, hermanos? Sí, o sea, porque gloriarse en sí mismos es como vanagloriarse. E insisto, hermanos, mm, lo, la actitud más contraria
a dejarse mover por el Espíritu Santo es la actitud de vanagloria. Lo dijo el maestro a los fariseos. ¿Se acuerdan? Ahorita lo vimos. El maestro se lo dijo varias veces a los escribas, fariseos, saduceos, celotes, herodianos, que eran toda la élite del judaísmo en los tiempos de Jesús, que estaban alrededor del templo. El problema no era lo que hacían, el problema es que lo hacían movidos por la vanagloria. Ese es el punto. Entonces yo lo único que digo, hermanos, hay que tener cuidado, porque la espiritualidad cristiana se trata de tener a Jesús como nuestro modelo de espiritualidad. Los valores y las formas de Jesús son valiosas, ¿sí? O sea, el modelo es Cristo Jesús, no somos nosotros. No, el modelo es Cristo Jesús. Nuestra mirada debe estar en Jesús. ¿Están de acuerdo? Y no dejar, no confundirnos con diferentes expresiones o tipos de espiritualidad. Ya con esta presentación yo trato de abrir el panorama. La espiritualidad filosófica, la espiritualidad religiosa y otros tipos de manifestaciones que dicen que son espirituales, son peligrosas porque confunden a la gente. No, la espiritualidad bíblica y genuina está situada en el modelo de Jesús. Jesús es nuestro modelo. ¿Están de acuerdo? Eso es muy importante, que no lo perdamos de vista, porque eso nos vacuna contra decepciones posteriores. Porque cuando uno de repente empieza a admirar a las personas y de repente esa persona se equivoca, imagínense si yo puse mi fe en esa persona, ¿qué va a pasar con mi fe? Pues se viene para abajo. Dices, ¡oh, qué decepción! Es que yo pensé, yo creía. Hermana, yo les digo, su mirada en Cristo, hermano. ¿De acuerdo? Nosotros somos siervos de Dios, nosotros somos seguidores de Cristo y aunque somos ministros o pastores, pues hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero seguimos creciendo en Cristo. Por eso a mí me gusta, cuando hablo de este tema, me gusta decirles, hermanos, sigamos creciendo juntos en Cristo. Todos, aunque tengamos más tiempo o más experiencia, pero todos seguimos creciendo en Cristo, ¿de acuerdo? Eso es importante. Como lo vimos en el pasaje bíblico, que dice el Señor, porque todos somos hermanos en Cristo. Nuestro maestro solo es uno, y ese es Cristo el Señor. Eso es muy importante que lo entendamos la iglesia y los líderes también. Cuando así funcionamos, entonces somos hermanos en Cristo. Por eso a mí me gusta mucho esta etapa en la que yo estoy, fíjense. De veras, hay quien no me cree y dice, ay hermano, ¿cómo no extraña? Me preguntó alguien, ¿y ahora qué título tiene? Le dije, ninguno, hermanos, solo tengo uno, el que dice Juan capítulo 1. Dice, más a los que le recibieron les dio autoridad o potestad de ser llamados hijos de Dios. Le digo, y ese título vale mucho. El ser llamados hijos e hijas de Dios. Digo, es el único que tengo, pero es muy valioso para mí. Lo demás, pues fue temporal, fue experiencia, pero me gusta porque no tengo de qué vanagloriarme, ya no tengo puestos o títulos. Me preocupan los más jóvenes. Ahora, agradezco a Dios que me den la oportunidad de compartir, porque con la reflexión, con la exhortación, con abrir el panorama, pues, creo que puede ayudar a que tengamos este cuidado en estos peligros que se presentan en la vida cristiana. Entonces, vamos bien, hermanos, hasta aquí. Una espiritualidad bíblica y genuina con el modelo de Jesús es posible, creo yo, sí. Tampoco es algo inalcanzable, no. Sí es posible cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos mueva y seguimos el modelo de Jesús, tenemos una ruta bien trazada. ¿De acuerdo? Vamos bien, hermanos, hasta aquí. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? Ustedes díganme, ¿cómo se sienten? Hola, hola, hola. Adelante, hermano. Eh, ¿Podría, hermano, repetir el tema el cual tenemos que investigar? Ah, claro que sí, hermano. Claro que sí. Miren, de todas maneras, todavía el día jueves vamos a trabajar el tema del Espíritu Santo. Y bueno, es otra presentación para complementar el tema de hoy, pero sí, ya pueden empezar a investigar. La tarea o el trabajo para esta semana
tiene que ver con investigar dos temas. El primero, investigar sobre la vida monástica, la vida de los monjes, ¿sí? Entonces, ustedes se van a encontrar ahí, vida monástica, fue en el siglo primero, segundo, ¿sí? Hay toda fue toda una época la vida monástica, ¿sí? Hay películas también, pero pueden investigarlo en las plataformas que ustedes tengan a la mano, ¿sí? No hay problema. Vida monástica se llama. Y si son más precisos, pues la vida monástica cristiana, ¿sí? Porque monjes también hubo en otras religiones, pero vida monástica cristiana, ¿sí? Nace en el siglo segundo aproximadamente, finales del siglo primero. Y quiero que vean ahí quién es, cómo se forjó, por qué. Ustedes van a investigar qué pasó ahí, qué intención tenían. Tenían buena intención, ¿eh? No que, tenían la intención de ser espirituales, pero bueno, ustedes lo van a ver. Algo les falló y ahí lo van a poder observar. ¿Verdad? Y lo vamos a platicar la próxima semana para ver qué dudas surgieron de ahí. Y el segundo subtema, la historia del cristianismo fue impactada por ellos muchos años. Hasta hoy en día aquí en México todavía hay monasterios con monjes, no sé allá donde ustedes están, pero yo aquí en la ciudad de Cuernavaca, donde están nuestras oficinas, yo todavía llegué a asistir a un monasterio benedictino, ¿sí? Y un jesuita, ahí en Cuernavaca todavía hay monasterios, y ellos siguen vistiendo como monjes internos ahí. La vida monástica entonces impactó mucho el movimiento cristiano por muchos años. Ya después se fueron ellos, como estaban aislados, se fueron ellos, fueron como pasando de moda, vamos a decirlo. Pero es una manera de ser cristiano y tiene la intención de ser espirituales, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuáles fueron sus conceptos, sus preceptos, sus enseñanzas, sus aportes. Pero el segundo subtema es, nos damos un salto histórico y vamos a investigar el movimiento de reforma y contrarreforma del siglo XVI. Ese es el segundo subtema, porque fueron dos momentos históricos en que el concepto de espiritualidad cambió. ¿Entiendes? Ya para el siglo XVI hay todo un movimiento de protesta y de reformar el concepto de espiritualidad y la iglesia también. Y ustedes ahí te van a dar cuenta también qué surge de ahí, del movimiento de reforma, le llaman movimiento protestante, surgen las primeras iglesias protestantes y luego evangélicas. Pero quiero que ustedes lo investiguen, ¿de acuerdo? Y pueden ser un par de cuartillas, ¿eh? No tiene que ser tan extenso, pero bueno, es como ustedes lo investiguen, ¿de acuerdo? Creo que puede ser valioso que ustedes lo investiguen por sí mismos y luego se va a complementar con lo que yo voy compartiendo, ¿de acuerdo? ¿Algo más, hermanos, hasta aquí, antes de ir a la oración final? ¿Vamos bien? Una preguntita más. Sí, sí, hermano. Con respecto a la reflexión que tenemos que realizar de nuestra fe, de nuestro bautismo, ¿cómo fue? ¿Ese trabajito tenemos que subir a la plataforma o pasarlo a usted o tener para Sí, nosotros nomás? sí, bueno, como hemos trabajado, hermanos, es que ustedes escriben su experiencia de fe en una cuartilla o dos máximo y se sube a la plataforma, porque en la plataforma, en el sílabo que le llaman, se abre una plataforma y en la plataforma se van como acomodando, ya está diseñada la plataforma. Yo supongo que ya debe estar abierta la plataforma, si no, yo creo que ya va a tomar nota mi hermano Abraham, mi hermana Bere, para que puedan entrar a la plataforma y ahí se van cargando los materiales y ahí se van anexando también sus trabajos, porque ahí es donde yo los voy a calificar en la plataforma, ¿de acuerdo? Hermano, una cosita. Permiso, pastor. Sí, Es que creo que Lucy también se está refiriendo, porque yo también revisé en la plataforma, que no sale la opción para uno dejar el trabajo subido a la plataforma. Solamente salen las primeras dos clases que ya vimos, pero no sale nada más. Entonces, ¿a dónde subimos ese trabajo?
Ah, ok, ok. Gracias, hermano. Sí, yo creo que los hermanos, ese es un aspecto técnico. Yo creo que los hermanos van a tomar nota y comúnmente, ya cuando ellos habilitan la plataforma, se puede anexar los trabajos. Porque digo, en la plataforma se van anexando en cada estudiante y luego yo los voy revisando. Casi yo reviso al final para que tengan tiempo, porque algunos se retrasan. Y yo después de que termino el curso, ya es cuando yo empiezo a calificar para que tengan tiempo de ir, aunque sea retrasados, pero van anexando las tareas, no se preocupen. Sí, y si hay alguna duda, con toda confianza, no se preocupen, le echamos un poco de paciencia. O sea, no estamos tan exigentes así de que el tiempo así, ¿no? Hay chance de irlo, pero sí es un aspecto técnico que yo creo que los hermanos lo van a revisar para que sí puedan anexar a la primera semana la experiencia de fe y a la segunda semana, pues ese trabajo de investigación. Igual, me lo pueden enviar a mí y yo lo voy revisando, no tengo problema, pero para que lo puedan, la que lo pueda calificar yo, sí creo que tiene que anexarse a la plataforma. Y bueno, creo que ya lo van a revisar porque es un aspecto técnico ahí de la plataforma. Siempre le hemos hecho así. Yo creo que no va a ser la excepción. Seguro lo van a corregir en estos días. Primero Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Algo más, Cuatro hermanos? cuartillas serían 4 hojas. ¿Perdón? 4 cuartillas serían 4 hojas. Sí, 2 cuartillas. 2 cuartillas, 2 hojas. Sí, Ah, ok. sí, sí, dos, es suficiente, dos. Sí, porque si no me van a hacer un pergamino. No, porque acá no solemos usar la palabra cuartilla, pero estaba en duda. Sí, sí, una cuartilla es una hoja, claro, claro, sí, verdad. Ya entendí que es diferente traducción. Sí, así es. Bueno, ok. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, pues oramos para terminar, ¿les parece? Es un gusto que estemos este, compartiendo esto. Todavía no terminamos el tema, lo vamos a retomar el próximo jueves. Como dije, este tema todavía tiene secuencia. Vamos a seguir hablando con más precisión sobre el tema del Espíritu Santo. ¿Sí? Tengo ya un archivo donde desde el texto bíblico profundizamos cómo se da, qué produce, qué sí es, qué no es del Espíritu Santo. Lo vamos a trabajar y con toda confianza ustedes pueden hacer las preguntas. Creo que se trata de eso, de ir ampliando el panorama. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no hay alguna pregunta más? Oramos para terminar. ¿Les parece? Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices hoy de diferentes maneras. Yo te pido que tu bendición alcance a mis hermanas, a mis hermanos, aún los que han de recibir el mensaje en otro momento en la grabación, pues queremos que tú siempre proveas lo que haga falta, que tu bendición nunca falte en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Padre, muchas gracias por todo lo que tú nos das. Te bendecimos y agradecemos este espacio porque seguramente será un espacio de crecimiento y será un espacio de bendición para nuestros ministerios y para nuestro servicio, para tu obra. Señor, te pedimos estas cosas y lo hacemos confiados en que tú eres un Dios bueno y misericordioso y en que tú proveerás lo que haga falta. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanas. Dios los bendiga. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos el Chao, próximo jueves. bendiciones. Igualmente. Gracias, Chao. Más a hermanos. ustedes. Gracias. Nos vemos el jueves a la misma Chao, hora y en el mismo chao. canal. Listo. Ok, perfecto. Dios bendiga. Gracias. Pasa a ustedes.